Polémico rápido ser, ¿no? La sensación un poco que habla el partido, ¿no? Los 90 minutos. Pues sí, la verdad que estamos regalando muchísimo. Está claro que al final el primer gol también llega muy pronto, como las primeras últimas dos jornadas y salimos a remontar. Está claro que luego al final el equipo reacciona, algo positivo que hemos metido un gol, que no habíamos metido, pero es verdad que estamos regalando demasiado al rival, más que por acierto de ellos, yo creo que es regalos nuestros que bueno, tenemos que darle la vuelta, salir más concentrados, trabajarlo mejor, entrenar mejor y cambiar esa dinámica. 3 jornadas, 0 puntos, 8 goles en contra, solo 1 a favor, conseguido hoy en 270 minutos. ¿Me empieza a preocupar en la movilidad o...? No, me empieza a preocupar que llevemos 0 puntos y que han pasado 3 jornadas, está claro, pero sabíamos que va a ser duro, que es un equipo nuevo, joven, sin experiencia y no es excusa, como más de una vez he dicho, pero al final tenemos que aprender y rápido y yo creo que nos han tocado pues, 3 equipos muy buenos, que quitando el Real Unión nosotros 2 hoy hemos podido plantar cara, pero claro, con el 2-0 vamos a tener el 3-0 ya, pues los chavales al final se han venido un poco abajo, está claro, pero es que no queda otra más que seguir, aprender rápido, coger experiencia rápido y seguir en la pelea. Lo peor de todo esto, de todas maneras, es que hay riesgo de que te metas en un círculo vicioso y el desánimo o al final puede influir negativamente, va a resultar al terreno del juego un poquito, ¿no? Sí, bueno, es lo que hemos trabajado esta semana, ¿no? Viniendo de la semana pasada de perder 3-2 en casa, que fue un palo bastante grande, que a mí personalmente lo que me preocupa es el estado anímico de mis jugadores, por lo que te digo, porque son jóvenes y, bueno, que no sean jóvenes a todo el mundo le cuesta, ¿no? Pero yo creo que eso somos conscientes de lo que estamos trabajando, somos conscientes de la dificultad de la categoría y está claro que ahora mismo pues, tienen que estar jodidos. Es normal, pero está claro que tenemos que trabajar independientemente de los fallos estos que os he comentado, deportivos, el tema emocional, el tema de volver a llegar al sábado con ganas de sacar los puntos en casa. ¿Qué te ha parecido el equipo en el Atleti, sobre todo Villalibre y yo, Vicente, que han estado especialmente afinados? Bueno, pues como había comentado ya antes en la previa, está claro que el Atleti están a paso, ¿no?, de jugar en la élite y si están aquí es por algo. Es verdad que Vicente y Villalibre pues al final son jugadores muy importantes y lo han demostrado. Creo que el Atleti tiene mucha pegada, aparte de los 3 goles, el peligro que crean y bueno, pues un buen equipo que si el año pasado hizo playoff, pues este año creo que estará cerca o en playoff. ¿Alguna pregunta más? Sí, en cuanto a los despistes defensivos, quizás sí hemos penalizado demasiado, ¿no? Los dos centrales y los laterales ha habido demasiado despiste, demasiados desajustes como para un Atleti que ha tenido tiro arriba. Sí, pero viene siendo común, es el problema, ¿no? Es el problema que tenemos que trabajar, viene siendo común, que son despistes al final que nos cuestan goles, es la verdad. Yo lo que quiero es que el resultado se decante por acierto, sea nuestro del rival, no por errores nuestros. Si el rival está mejor y acierta mejor en los golpeos, en las ocasiones, vale, pero el problema es ese, cuando el resultado depende mucho de los errores que estamos cometiendo. Errores que igual en otro momento pues no pasa nada, pero es que ahora mismo nos cuestan goles. ¿Alguna pregunta? Desde ese punto de vista, está más preocupado un poco por la integridad defensiva que no por la falta de acierto arriba, ¿no? Pues con 8 goles en contra y uno a favor del central, estoy preocupado de arriba, de abajo y de medio. Al final está claro que defensivamente tenemos que tener mucha más solvencia defensiva a la hora de ganar los partidos, a la hora de estar metidos, poder estar metidos en el partido, no regalar. Y luego está claro que arriba también, en 270 minutos, hemos metido un gol. Que bueno, ocasiones hemos podido tener alguna. Hoy la verdad que sí que hemos tenido ocasiones, sobre todo ya en la segunda parte. Bueno, en la primera parte también tú has tenido una que si la mete pues empatamos, igual te cambia todo, pero estamos igual. En cada hora tuvimos otra ocasión que si la mete ya cambiaba el resultado, pero la realidad es que no la metemos. Entonces hay que trabajar, yo creo que todo, pero está claro que siempre es más fácil trabajar lo defensivo sin balón
y empezar a construir de ahí. Y luego arriba, pues al final es acierto, es lo que digo. Al final el acierto, pues habrá jugadores en esta categoría más arriba, más goleadores, que es lo que se paga en el fútbol, pero el defensivo yo creo que es más fácil de trabajar y donde tenemos que incidir más. Y para la semana que viene, recibirse a Tudela con un equipo que siempre tiene aspiraciones altas, vamos. Difícil, entonces todo. Yo ya te digo que a mí está claro que el Tudela es un rival muy difícil, que nosotros tenemos que salir a morir porque es la cuarta jornada en casa y tenemos que salir a morir, pero está claro que yo creo que ahora mismo nuestro mayor rival somos nosotros, por lo que estoy diciendo, porque no son cosas de aciertos de los rivales, son aciertos pero que vienen de regalos, de errores nuestros. Entonces, a mí lo que me preocupa, por supuesto que estudiaremos al rival e intentaremos mejor, hacer daño en sus puntos más débiles, pero lo que me preocupa es eso, ¿no? La sensación del equipo, que ellos estén totalmente concentrados de cara a ese partido y que seamos, regalemos menos y luego pues, el resultado dependa de las ocasiones o lo que sea, pero ya te digo que ahora mismo viene Tudelano, pero podría venir cualquiera, que yo creo que la idea es la de recuperar esa sensación de equipo y esa sensación de defensiva, más que nada.